Nos vamos a referir a psicología de la vida cotidiana como una forma de comprender justamente cuáles son las lógicas en torno de las cuales se organiza la vida cotidiana de las personas y de las comunidades. Este tema es central para poder pensar la salud mental de una perspectiva transdisciplinaria en la práctica de salud. Porque cada vez que estamos interviniendo con una práctica de salud, con una práctica de cuidado, estamos interviniendo sobre la vida cotidiana de esas personas. Entonces vamos a tratar de pensar algunos elementos sobre la forma de entender la vida cotidiana y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a seguir a estos autores, tienen un artículo en el Moodle que espero que lo puedan leer, es un artículo breve sobre la construcción social de la realidad. Este es un libro de estos dos autores, de Berger y Luckman, que es un clásico dentro de la temática y vamos a leer el capítulo referido a vida cotidiana y es lo que ahora vamos a desarrollar en esta clase para facilitarles la lectura posterior del material y además ir integrando algunos otros autores. La vida cotidiana es estudiada por las ciencias sociales tanto como producción como reproducción de sentidos y las formas de valoración que se dan sobre la experiencia cotidiana que tanto las personas como las comunidades pueden formularse. La palabra cotidiano viene del latín que significa todos los días. Y pensar la vida cotidiana nos ayuda a definir lo que ocurre eh, realmente en el día tras día de la existencia de cada uno de nosotros. Y además, vuelvo a repetirlo, esto lo podemos pensar desde la perspectiva individual y desde la perspectiva colectiva, ¿no? Ese hacer cotidianamente que forma la realidad. El sentido común es un producto de la vida cotidiana, de las personas y de la comunidad. La vida cotidiana es metáfora de metáforas del pensamiento, el sentimiento y la acción, ya que ella es la esencia de las vivencias que se transforman en experiencias de la vida desde la percepción, ya no sólo desde las sensaciones, sino de la transformación de los contenidos de la vida cotidiana en conocimientos. La cotidianeidad, eso que hacemos todos los días, justamente, se estructura desde el espacio, desde el tiempo, desde las relaciones con la naturaleza, desde las relaciones con los otros. Se trata de los modos de organización de material, es decir, concretamente, y además social de la experiencia de cada uno de nosotros en un contexto determinado. Ya vamos a ver qué nos pasa cuando este contexto se nos modifica. Además, a cada época histórica y a cada organización social corresponde un tipo de vida cotidiana. Ustedes imaginen que, obviamente, la distribución de los tiempos que se utilizan para, o que se utilizaban, por ejemplo, en un momento determinado de la historia cultural, histórica y económica de una sociedad, va variando a través del tiempo. Por ejemplo, piensen en una persona que para utilizar agua en su domicilio, debe concurrir hasta un lugar, extraer el agua, traerla en recipientes. Esto tiene una consecuencia en la organización de la vida cotidiana. Si pensamos en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, vamos a darnos cuenta que reiteramos acciones vitales, ¿no? Que tenemos una rutina que implica la distribución del tiempo, tiene una organización de la experiencia y de la acción propia en cada uno de nosotros, que nos guiamos por el presente, por el registro del presente, de las necesidades en el presente y además
nos regimos fundamentalmente por el registro corporal. Esto lo vamos a ver, piensen en qué hace cada uno de nosotros apenas se levanta, qué factores son los que organizan justamente esa reiteración de la vida cotidiana. Además, esta vida cotidiana hace que nosotros nos pongamos en contacto o manifestemos un mundo subjetivo, es decir, una forma de entender nuestra realidad. Es un mundo subjetivo que a veces creemos que es el mismo para todos y nos cuesta reconocer esa individualidad o eso que nos pasa a nosotros no es lo que le pasa a todo el mundo. Un poco lo que pensábamos la otra vez con respecto al tema de la pandemia, podemos pensar, por ejemplo, que la pandemia es igual para todo el mundo, es decir, las medidas de distanciamiento sanitario. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar en las condiciones de vida y cómo afectan las condiciones de vida, vamos a encontrar que ese mundo subjetivo es lo que nosotros suponemos que es y veremos si es igual para todos o si hay demasiadas diferencias. La organización, la rutina que logramos en la vida cotidiana, nosotros la hacemos prácticamente de manera automática. Vamos a hacerlo sin reflexionar. Es decir, cuando hacemos esta rutina, nos organizamos y lo hacemos en modo automático. Vamos a ver después que ese transcurrir automatizado de los procesos de lo que vamos haciendo se interrumpe cuando aparece un problema. La vida cotidiana es real, es decir, es lo que hacemos, es autoevidente, es decir, hacemos lo que hacemos porque hacemos lo que hacemos y nos movemos en un esquema repetitivo, es decir, que es lo obvio. Nuestra vida cotidiana es lo que se nos presenta como lo obvio. Y esto, de esa obviedad, después vamos a ver que es justamente muchas veces una dificultad para comprender y para intervenir desde una perspectiva de salud mental y que muchas veces terminamos imponiendo al otro cuestiones que son del orden de nuestra vida, nuestro sector, nuestra profesión, etc. Este chiste con su Brillanteschi no nos plantea esto, ¿no? Que si uno no se apura a cambiar el mundo lo cambia a uno, y de alguna manera es esto, la realidad de cada uno se estructura a partir de lo que hace, de la forma en que vive, y eso es determinante sobre la posibilidad de pensar la realidad de una manera distinta o simplemente o no tan simplemente adaptarse a la realidad sin generar ningún cambio, porque además muchas veces las cuestiones sociales las consideramos como si fueran cuestiones naturales e inmodificables. Nos detenemos unos instantes para pensar en los procesos de conceptualización de la vida cotidiana y algunos de los conceptos básicos de Berger y Luckmann que ustedes van a leer en el artículo. Significación, lenguaje, acopio social del conocimiento y el universo simbólico. La significación es la posibilidad que tenemos de asignarle un sentido. Es una forma de objetivación por medio de la cual se reproduce y se produce la realidad de la vida cotidiana. El lenguaje, es decir, el elemento que utilizamos para la comunicación con los otros, es el medio tipificador por excelencia y permite la objetivación de la vida cotidiana. La tipificación, para que nos entendamos, hacemos referencia a cómo nosotros, con la acumulación de conocimientos que tenemos, que están generados por la misma experiencia, vamos a lograr ordenar y objetivar la vida cotidiana. Por otro lado, hay un acopio social del conocimiento, es decir, no estamos inventando la rueda cada vez que nos encontramos con una situación. Vamos a utilizar los conocimientos que se transmiten de generación en generación y están al alcance de cada uno de nosotros en la vida cotidiana. Este acopio social de conocimiento, es lo que hemos visto que entra en manifestación o en crisis justamente cuando ese conocimiento que tenemos no nos permite dar una respuesta adecuada
al problema que se presenta. Entonces, por eso decíamos la otra vez que cuando estamos en una situación de crisis, lo que entra en crisis es justamente esta acumulación de conocimientos. El universo simbólico es la matriz de todos los significados objetivados socialmente y legitima el orden institucional y las biografías individuales. Es decir, este universo simbólico, de alguna manera, es lo que se estructura como una forma de comprensión general de todo lo que acontece en la vida de una persona y que determina un marco en el cual se va a dar la percepción de la realidad. Es decir, que nos va a pasar cuestiones muy interesantes, es como que solo conocemos lo que ya conocemos. Vamos a encontrar que este es un elemento central de la reproducción del sistema. La reproducción en tanto tiende a perpetuarse, es decir, hacemos lo que conocemos y que conocemos lo que hacemos. La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene un significado subjetivo de un mundo coherente. El sentido común El sentido común es esa forma que nosotros tenemos de justamente entender la realidad. Y además el sentido común eh, da una explicación para todo lo que va sucediendo y se inserta la realidad en ese sentido común. La conciencia, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de abrir un paréntesis en ese proceso automático de la vida. La conciencia es siempre intencional, es decir, la conciencia está siempre en función de una búsqueda. Siempre es tomar conciencia de algo, ¿sí? Después vamos a ver que hay algo de este orden de la conciencia, que aparece como búsqueda cuando algo de esa realidad cotidiana comienza a fallar. Es decir, cuando aparece un problema, aparece siempre la conciencia de un problema. Por eso decimos, la otra vez decíamos que un problema es siempre la definición subjetiva de una situación, porque un problema implica que sea sentido como problema. Y que además, para que sea sentido como problema, implica que eso que es percibido no coincide con lo esperado, con lo que se puede pensar como algo ideal eh, para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, que es un problema, es algo que es una valoración subjetiva de una realidad. La realidad de la vida cotidiana se manifiesta en el aquí de mi cuerpo, es decir, yo tengo que registrar mi cuerpo y las necesidades de mi cuerpo en un espacio que es el ahora del presente, en ese tiempo. Al menos esta es una variable que nosotros vamos a tener en cuenta. Bueno, además deben pensar que esto es fundamental en el proceso de cuidado, ¿no? Piensen en las implicaciones prácticas de registrar las necesidades corporales en el aquí y ahora del cuerpo, cuando muchas veces vivimos por exigencias laborales, por ejemplo, disociados con respecto a las necesidades del cuerpo y con respecto al presente, ¿no? Ese momento presente deja postergando todo para un futuro que será ideal. La conciencia está motivada por el pragmatismo, es decir, por lo que yo quiero o espero obtener como resultado. Y se trata del pragmatismo de lo que yo puedo cambiar de mi realidad, de mi entorno, lo que está en mi medio y en mi cotidianeidad y que son las cosas que yo puedo cambiar. Este es un elemento central, ¿no? No es un una declaración teórica, ¿no? La conciencia ligada al pragmatismo tiene que ver con lo que hago, con lo que hice y con lo que pienso hacer, en términos concretos, pero ligado a esta cotidianeidad.
Es decir, no es lo que digo que voy a hacer y nunca hago, o no tiene efecto esa disociación entre lo que uno dice y lo que uno vive cotidianamente, ¿no? La realidad de la vida cotidiana es un mundo subjetivo compartido por otros, es decir, que mi mundo siempre implica una forma de relacionarme con los otros. El conocimiento del sentido común es el que comparto con otros en las rutinas normales y autoevidentes. El sentido común, en general, como decíamos, no es algo que aparezca cuestionado, sino que es lo que se impone como la realidad misma. Esto hay que hacerlo así porque se hace así porque se trata de algo que se debe hacer de esa manera. Y después veremos de qué forma se arma esta forma de entender la realidad y cómo muchas veces el sentido común se convierte en un obstáculo para el proceso de cuidado, por ejemplo. Como hemos dicho, hay sectores dentro de la vida cotidiana. Y básicamente, vamos a decir, hay una rutina no problemática, que es esa rutina que va a transcurrir sin mayores posibilidades de reflexión. Va a ir hacia siguiendo el movimiento propio de la vida cotidiana, pero aparecen los problemas. Es decir, cuando esa vida cotidiana por distintas razones no puede fluir. Ustedes piensen que uno estructura su rutina de una manera casi automática y llega un momento en el que se encuentra con un problema, es decir, que demora, que puede ser desde que no salga agua de la canilla cuando te levantás, en primeras horas de la mañana o en el horario que sea, porque miren que ya estamos hablando pensamos una persona que se levanta a la mañana y que se ocupa de hacer alguna cosa en particular. Y así nos situamos, ¿no? En entender cómo está estructurada la vida de una persona, hasta que aparece un problema. Y acá hay una cuestión que se va a generar una tensión, porque lo problemático siempre va a buscar, en tanto problemático, una forma de integrarse a lo no problemática. Buscamos una forma siempre de lograr algún tipo de equilibrio que nos permita incorporar eso que aparece como un problema. Por eso vamos a ver después que después de un tiempo que los problemas no se solucionan, se incorporan a la vida cotidiana de las personas casi como un elemento más de esa rutina y no se cuestionan, por eso decimos no se problematiza. La estructura de la vida cotidiana se genera a partir de el espacio, de cómo organizamos el espacio, cómo organizamos el tiempo, cómo organizamos las relaciones sociales. La temporalidad es una propiedad intrínseca de la conciencia. Es un tema que no quiero eh, complejizarlo demasiado, pero ustedes se darán cuenta que para la percepción del paso del tiempo, por ejemplo, o del momento en el que se está fuertemente determinado por la posibilidad de tener conciencia, es decir, de generar algún tipo de experiencia con respecto a esto, ¿no? Y por otro lado, con respecto al mismo tema de la temporalidad, la vida cotidiana tiene su propia temporalidad. Piensen ustedes que nosotros nos organizamos o podemos pensar en diferentes niveles de organización de la temporalidad en la vida cotidiana y que lo medimos de distinta manera. Es decir, una cosa es el tiempo que medimos con el calendario, otra cosa es el tiempo que nosotros medimos con el reloj. Es decir, la vivencia del tiempo y de la temporalidad se puede hacer en distintos niveles. Y además la vivencia del tiempo produce orientación y desorientación, ¿no? Que es una de las cuestiones, por ejemplo, que uno piensa cuando una persona tiene que transitar una internación, se produce una fuerte alteración de la vida cotidiana porque nadie está preparado para vivir adentro de un hospital. Es más, nadie debería vivir en un hospital. Esto lo digo en referencia con el tema de salud mental. Entonces,
Pero de todas maneras, ustedes podrán ver a través de su práctica que cuando una persona es internada, se produce, después de un tiempo bastante breve, una desorientación. La persona se desorienta. A veces estas desorientaciones son pensadas de una perspectiva clínica, cuando hay que pensarla como un efecto de la desestructuración de la vida cotidiana de esas familias, que es indudablemente lo que se produce, y la dificultad para reacomodarse a esa realidad. Ya hemos planteado que eh, es fundamental tener en cuenta la interacción social. Es más, decimos que el proceso de cuidado se va a dar en el marco de una interacción social. Es el producto de una particular interacción social. Y esa interacción social se da también en la vida cotidiana, obviamente. Es decir, la vida cotidiana también está definida por esa interacción social. La realidad de la vida cotidiana es compartida con otros en esa interacción. Y esa interacción fundamentalmente es una interacción cara a cara, que son con aquellas personas con las cuales nos tratamos de alguna forma, eh, interactuamos y nos retroalimentamos. Indudablemente una de las cuestiones que ha cambiado en los últimos tiempos es que esta interacción cara a cara también la debemos pensar o debemos hacer el esfuerzo para pensar que incluye todo lo que vamos a llamar como interacciones virtuales, que hoy este, en función del distanciamiento sanitario son un elemento central que nos permite continuar justamente con nuestra vida cotidiana. Es decir, nosotros tratamos de, con gran esfuerzo, por supuesto, de continuar con nuestra vida cotidiana, es decir, con nuestra forma de entenderlo, con nuestras actividades, con esta nueva modalidad de interacción que no es precisamente la interacción cara a cara. Pero no dejamos de destacar esta importancia de determinar un entorno en el que te conocen, en el que saben tu nombre, en el que vos interactuás y influís sobre el otro en tu cotidianeidad. En este proceso de la vida cotidiana vamos a obtener un conocimiento de nosotros mismos y un conocimiento del otro. Eh, claro, acá hay una cuestión, siempre es más fácil conocer al otro, porque el otro es un elemento de un observable, yo puedo observar el comportamiento del otro. En cambio, con respecto al conocimiento de mí, no me queda otra forma de acceder que es mediante la reflexión, que es un proceso sumamente complejo, ¿no? El otro es evidente y el conocimiento de mí mismo va a ser producto de la reflexión que yo pueda realizar. Un concepto que estos autores van a desarrollar, entre otros, y quiero que quede la idea clara, de estos esquemas tipificadores, que son el producto de la acumulación de significados y de experiencias a través de la interacción social. El esquema tipificador permite la interpretación de la realidad, la forma en que interpretamos la realidad. Son supuestos recíprocos, son formas del sentido común, tienen un grado de anonimato, es decir, no son producciones propias, depende de la interacción con el otro, sea directa o indirecta, son contemporáneos, es decir, que la interacción, por supuesto, tiene una base con algo que se va imponiendo en el momento en que la persona vive, y además acá vamos a decir que este esquema tipificador depende de la intimidad que se tenga con ese que va a proveer de alguna manera el sentido común. La realidad social de la vida cotidiana es aprendida en el continuum de tipificaciones que se vuelven anónimas en la medida que se alejan del aquí y ahora de cada situación. Eh, de la interacción cara a cara. Esto
porque una vez que es un esquema tipificador, que quizás en algún momento fue un elemento de cambio, una vez que se impone y se establece, queda para siempre y además no necesita justificación, salvo que ocurra algún proceso de problematización que ponga en cuestión todo el esquema, es decir, la forma que nosotros entendemos la realidad, que entendemos y además producimos. Los esquemas tipificadores, volvemos a este concepto, el ser humano se mueve en la vida cotidiana a través de esquemas tipificadores. Es decir, no vamos por la vida cotidiana inventando la realidad, ya venimos determinados. Eh, Estos esquemas tipificadores, como hemos dicho, es la acumulación de significados y experiencias a través de la interacción social, es decir, algo que nosotros vamos a aprender. Es decir, el esquema tipificador es un efecto del aprendizaje social. Los seres humanos vamos agrupando y clasificando conocimientos, formamos tipos, ideas objetivadas de ciertas experiencias o conocimientos vividos. Y a través de estos esquemas existentes como huellas en nuestra mente, explicamos o nos relacionamos con la vida cotidiana. Es decir, a través de estas representaciones, nosotros nos relacionamos con la realidad y de ahí que es tan importante como nosotros entendemos la realidad o cómo nosotros llegamos a eh, aceptar una determinada forma de comprender la realidad. Inclusive, por ejemplo, en este caso, como hablamos la vez pasada, cuando nosotros hablamos de distanciamiento sanitario y sugerimos utilizar el concepto de distancia sanitaria versus el tema del aislamiento, cuarentena y otras formas de entenderlo, es fundamental para, entre otras cosas, el sostenimiento mismo de la medida, ¿no? La realidad no es un fenómeno natural u objetivo. La realidad se va instituyendo como realidad. Tanto el lenguaje como las tipificaciones son aspectos que legitiman la realidad social. Le decía antes, de alguna manera nosotros conocemos lo que está establecido que vamos a conocer y esta posibilidad de conocer nuevas realidades o nuevos aspectos de la realidad tienen que ver justamente con la posibilidad que tenemos de utilizar nuevos paradigmas. Si no, vamos a dar por obvio seguir funcionando con lo que ya conocemos y reproduciendo lo que ya es conocido. Eh, las instituciones desempeñan esta misma función a través de la asignación de roles, lo cual trae consigo diversas sanciones incrustándose en la subjetividad de los seres humanos. Este proceso se genera por medio de la socialización primaria y secundaria. Ustedes piensen cómo, por ejemplo, hace 50 años atrás, o mucho menos, el hecho de que las mujeres accedieran al estudio, por ejemplo, y dejaran las tareas que eran consideradas naturales, eh, era lo que tenía que suceder y un precio altísimo pagarían quienes rompan con esa institucionalización de la realidad. Es decir, y que esa realidad se refuerza en todo el proceso de socialización y es considerado como un mandato que no se puede romper, que debe seguir eh, sosteniéndose a lo largo del tiempo, obviamente porque así tienen que ser las cosas, así están definidas. Entonces, esa posibilidad de modificación implica una modificación de las formas en las que pensamos la realidad. También, y esto lo vamos a ver más adelante, es la forma en la que hablamos de la realidad. Cuando utilizamos una nacionalidad como un insulto o una elección sexual como si fuera un insulto, estamos diciendo mucho más que de la realidad, porque estamos además definiendo esa realidad y, bueno, muchas veces generando formas de estigmatización. Bueno, como decíamos, el lenguaje y el conocimiento de la vida cotidiana están
sumamente entrelazados, porque no es solamente la forma en la que hablamos de algo, sino además el sentido que esa forma de hablar le otorga a la realidad. La expresividad humana es capaz de objetivarse, capaz de encontrar una forma de comunicarse con el otro. Pero además, podemos pensar en esto, por ejemplo, yo decía, uno de los ejemplos que da uno de los autores es un cuchillo clavado en una puerta, puede ser un mensaje o una amenaza, no mejor dicho, una amenaza mafiosa, pero para eso hay que darle un sentido a esa realidad objetiva que es encontrar un cuchillo clavado en la puerta. Así que ahí hay un fenómeno de interpretación de esa expresión objetiva o de un fenómeno, si se quiere, que le atribuimos un contenido simbólico. La realidad cotidiana es posible por estas objetivaciones, es decir, que son estos sentidos los que permiten que la vida cotidiana se dé. Y una forma de objetivación es la significación. Eh, la significación es justamente el sentido que nosotros le atribuimos a determinadas acciones. Y es más, no solamente a determinadas acciones, sino que además podemos significar a las personas, a espacios de la comunidad, de una determinada manera. Y los signos es algo que no está determinado aquí y ahora, sino que es algo que yo voy a alejar de ese presente y se va a tender a sostener en el tiempo. La vida cotidiana es vida con el lenguaje que comparto con mis semejantes y por medio de él. El lenguaje es capaz de transformarse en depósito objetivo de vastas acumulaciones de significado y experiencia que pueden preservar a través del tiempo y transmitir a generaciones futuras. Por eso a veces la forma de hablar de la realidad debe modificarse con el paso del tiempo para que lo que se transmita, entre otras razones, ¿no? Pueda permitir justamente la transformación de la forma de relación de la vida cotidiana. El lenguaje construye enormes edificios de representación simbólica que parecen iluminar la realidad de la vida cotidiana como gigantescas presencias de otro mundo, dicen Berger y Luckmann, ¿no? Dando cuenta de cómo la forma en la que hablamos termina armando una representación simbólica que a su vez le da sentido a la realidad de la vida cotidiana de las personas y de la comunidad. El tema del conocimiento de la vida cotidiana, o las relaciones del conocimiento con la vida cotidiana. Hemos dicho, y a modo de síntesis, volvemos sobre esta cuestión. La vida cotidiana está dominada por el motivo pragmático, es decir, por resolver los problemas de manera concreta. Eh, es decir, por ejemplo, yo voy a saber cómo se utiliza un celular para hablar, pero es posible que desconozca cómo es o cómo funcionan los programas, las aplicaciones, las redes que nos conectan, las transmisiones de ondas y demás. Toda esa parte del conocimiento no es lo que yo voy eh, a buscar. Con el motivo, la vida cotidiana está dominada por el motivo pragmático, quiere decir que yo quiero saber cómo se usa algo y voy a girar en torno a eso, a cómo obtengo lo que necesito obtener en términos concretos e inmediatos. Después veremos cómo se sale de esto, ¿no? Pero que saber es saber usarlo. La competencia pragmática es la otra búsqueda. Por eso lo que se busca en la vida cotidiana son recetas, tips, formas de soluciones de problemas cotidianos, justamente a través de esto, recetas o tips, como dicen, ¿no? El conocimiento presenta al mundo de la vida cotidiana como integrado, eh, pero hay una parte, porque uno puede explicar este conocimiento de la vida cotidiana
de manera global, pero va a haber algo que siempre se escapa. Esto fundamentalmente porque hay un espacio para lo imprevisto, para no manejable. Es decir, ustedes verán entonces que uno puede pensar que la vida, conocer la vida cotidiana y de alguna manera organizar la vida cotidiana de las personas hace que las personas sean fácilmente manejables, que es el famoso sueño de los déspotas o de cualquier tipo de forma de tiranía. Manejar la vida cotidiana de tal manera que pueda manejar todos los sentidos y todas las significaciones que se puedan otorgar. Sin embargo, hay algo que se va a escapar, ¿no? Por eso dice, estos autores plantean que los déspotas siempre van a estar nerviosos e inseguros sobre lo que va a acontecer, ¿no? Sobre la realidad de la vida cotidiana se ciernen las penumbras de los sueños, porque nosotros podemos soñar nuevas realidades y podemos tener la idea de realizar una ruptura con esa vida cotidiana. Y acá, en este punto, eh, tiene lugar pensar en el tema de la salud mental, de las crisis y algo del orden de la locura que se juega cuando alguien intenta romper con un paradigma vigente o intenta pensar una nueva forma de vivir o una nueva forma de lo que sea, digamos, pero que ahí, cuando se produce esa ruptura, muchas veces la persona, al desmarcarse de las formas que está organizada la realidad, va a recibir la clasificación de que es un loco o es una locura. Un concepto que es fundamental con respecto al proceso de cuidado y que trabajamos como un aspecto de la vida cotidiana es el referido a la distribución social del conocimiento. A través o en la vida cotidiana, cada uno de nosotros sabe, al menos en parte, lo que puedo ocultar, de a quién puedo acudir para saber lo que no sé, en general, cuáles son los tipos de individuos de quienes cabe esperar que posean determinados tipos de conocimiento. Es decir, esto que les decíamos antes, se presenta un problema X, este problema lo primero que voy a intentar hacer de alguna manera es solucionarlo con los recursos con los que yo cuento. Eh, en el caso de no poder solucionarlo, voy a buscar una ayuda o un apoyo por parte de un elemento externo. Es decir, que yo voy a hacer en este proceso, si no lo pude solucionar, voy a hacer una consulta. Ahora, este mecanismo tan básico de saber a quién consultar está determinado por lo que yo pueda entender como distribución social de conocimiento. Tiene implicancias. Es decir, no, si tengo un problema legal, no voy a consultar al odontólogo. Pero además, no voy a consultar a cualquier odontólogo. Es decir, que eso se va a entramar en una red de significaciones sociales. Pero en principio, por eso inclusive es tan importante ampliar la forma en que entendemos una determinada disciplina o una determinada problemática para que se pueda ampliar esta distribución social del conocimiento que muchas veces queda solamente puesto en un solo lugar y no siempre con los mejores resultados. Esto lo vamos a ver después. A modo de síntesis sobre lo planteado por Belcher y Luckman en la construcción social de la realidad. La relación entre el hombre productor y el mundo social, su producto, es dialéctica. El producto vuelve a actuar sobre el productor. Es decir, nosotros nos modificamos, modificamos la realidad y la realidad nos modifica a nosotros. Esto es una relación dialéctica, es decir, cuando el producto modifica al productor. La vida cotidiana. En la vida cotidiana las experiencias humanas se vuelven significativas, se sedimenta, quedan fijas en la conciencia como entidades reconocibles de los individuos que las vivieron.
Estas experiencias son compartidas por otros individuos, creando un lazo de unión en una sociedad, las cuales son transmitidas por el lenguaje y requieren de una cierta forma de proceso educativo. Una vez que el individuo ha aprendido o asumido el mundo en que vive, puede creativamente modificarlo y hasta recrearlo. Pero va a implicar a ser consciente y tener una nueva visión, además de tener algún tipo de registro de esto, para que se pueda producir la modificación o la recreación de, justamente de la realidad. Pero además es importante recordar que la realidad se construye, la realidad no es algo que viene dado, sino que se construye a través de un proceso social que nosotros no debemos perder de vista en el proceso de cuidado, porque entender de qué forma entiende la realidad, de qué sector proviene y cómo construye esa realidad y cómo se puede pensar a sí mismo, por ejemplo, entre otras cosas, no como un sujeto pasivo de la intervención, sino como un agente activo de su propio cuidado, ¿no? Que es lo que pensamos cuando hablamos del autocuidado. Sobre el carácter dual de la realidad social es esta zona de encuentro entre, entre la sociedad y el individuo. El individuo tiene significados subjetivos que forman parte de su acervo, de su experiencia, y la sociedad va a plantear un conocimiento que se va a presentar como objetivo, que va a ser como que así deben ser las cosas, que inclusive esta facticidad se va a imponer, se va a volver hegemónica y va a actuar sobre estos significados subjetivos. Pero lo que debemos destacar con esto es que la realidad social es una zona que se produce del encuentro entre el encuentro y el desencuentro entre el individuo y la sociedad. Y hay que prestar atención a las formas en que se produce esta interacción.